Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio y Televisión del Pueblo. Hoy tenemos el placer de poder compartir con Jorge Ramos. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre Jorge para que sepáis todas y todos quién es Jorge. Jorge Ramos, doctor en Historia Contemporánea, profesor asociado del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y docente en el curso internacional Máster Epistemologías del Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y del Centro de Estudios Sociales Universidad de Coimbra. Coimbra, Portugal. Muy bien. Su tesis doctoral es una investigación histórica sobre Palestina e Israel titulada Las Naciones Unidas no son nada. Pablo de Azcárate y el fracaso de la ONU en Palestina, 1947 y 1952. Si tienes que hacerme algún matiz al respecto, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Es coautor del libro Existir es resistir, pasado y presente de Palestina e Israel, Granada, Comares, 2017, y qué menos que nos haga una presentación sobre el libro y cómo se ha basado. Ante todo, pues muchas gracias por estar hoy aquí y haber aceptado nuestra invitación, ni más ni menos. Un placer. Nada, pues la primera pregunta que vamos a hacer al respecto, ¿cuál es el fin por el cual decidís realizar el libro Existir es resistir? Pues la verdad es que este libro surgió hace menos de 2 años, cuando hubo un encuentro de investigadores sobre Palestina en Córdoba, en Andalucía. Y bueno, estuvimos hablando varias personas que nos dedicábamos académicamente y también desde la solidaridad con Palestina a este complejo y polémico asunto, ¿no? Sí. Y vimos que había muchos libros sobre Palestina e Israel, pero no había prácticamente ninguno que se hubiese hecho en castellano desde el Estado español que intentase explicar desde el principio hasta el final, ¿no? Porque mucha gente, o hasta el final, que no ha llegado, digamos, del problema, ¿no? Sino hasta la actualidad, mejor dicho. Porque mucha gente nos había dicho en los últimos años, en mi caso, Jorge, sabemos que hay muchos libros sobre Palestina, de aspectos concretos, más generales, pero yo solo puedo leerme uno y quiero que me explique lo máximo posible desde cómo empezó todo hasta nuestros días, ¿no? Entonces, humildemente, eso hemos intentado hacer. Antonio Basayote, Diego Checa, Lucía López y yo en este libro, que tiene 8 capítulos, 2 capítulos cada persona, y que bueno, pues eso, intentamos explicar cómo la génesis de esta problemática internacional que estuvo y sigue estando, como sabemos, en el centro de la agenda política internacional. Así es. Y más que nada, como has relatado y has dicho, ¿no? Lo que queréis trasladar, mejor dicho, en el libro, desde que empezó hasta la situación actual, todos esos detalles, cómo se ha dado la situación, cómo se dio la situación, por qué se está existiendo y existe actualmente y la situación actual creada, ¿no? Sí, la verdad es que hay es un tema internacional sobre el que numerosas personas, ¿no?, tienen una opinión. Se opina fácil y rápidamente, a veces con muchos esencialismos, tópicos, elementos distorsionados, orientalismos, pero en numerosas ocasiones también falta una comprensión general, un marco general donde insertar esta cuestión de Palestina e Israel. La cuestión de Palestina e Israel no es algo que se retrotrae hacia 2000 años atrás, ni es algo religioso, aunque tiene un contenido religioso importante, estamos hablando de Tierra Santa, ¿no? Sí. Pero no es una cuestión religiosa, ni es nada de algo así como un choque de civilizaciones, ni nada similar, ¿no? Eso no existe. Lo que es una cuestión colonial, política, que se inició a finales del siglo XIX, cuando un movimiento nacionalista y colonialista judío, de una minoría realmente de personas judías europeas que lo propugnaron, el sionismo, después de barajar varios lugares, buscó establecer un Estado exclusivo o mayoritariamente judío en el mayor territorio posible de Palestina. En ese momento Palestina pertenecía al Sultanato o Imperio Otomano y, claro, ¿cuál es la cuestión clave para entender ese momento inicial y también la actualidad, ¿no? Que Palestina en ese momento, la inmensa mayoría de la población no era judía. En torno a un 2-4% de la población era judía solo a finales del siglo XIX, un 10-11% cristiana y el resto musulmana. Entonces, claro,
cómo hacer que un territorio donde solo el 2-4% de la población era judía, convertirlo en un territorio exclusivo mayoritariamente judío, a través de la colonización. Claro. Y a través de la colonización, más concretamente, a través del apartheid y la limpieza étnica, que han sido las dos vías principales por las que el sionismo ha conseguido su expansión territorial, su conquista territorial y su colonización de Palestina. Y se concretó sobre todo en 1948, cuando se creó el Estado de Israel y fue la Nakba, o limpieza étnica de Palestina, la expulsión de la mayor parte de la población palestina de sus casas y el impedimento a que pudiesen volver. Y a partir de 1967, la ocupación también militar y endocolonización de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, ¿no? Entonces, ese es el marco fundamental en el que cabe entender Palestina e Israel y que hemos desarrollado, detallado y explicado con numerosos actores históricos, con numerosos episodios más importantes, este libro, ¿no? Y es lo que humildemente vemos que en algunos libros, en algunas publicaciones, en algunas crónicas periodísticas de los medios de comunicación de masas falta, ¿no? Porque no es lo mismo entender esto como una pugna interminable entre dos pueblos por el mismo territorio, o como algo religioso, etcétera, etcétera, que esta cuestión colonial que sigue activa hasta el día de hoy, y como sabemos por los últimos acontecimientos también, el apoyo estadounidense, al menos desde 1967, al Estado de Israel, ha sido fundamental, ¿no?, para que continuase esta cuestión colonial sin resolverse. Así es. No, la pura realidad, yo por lo menos desde mi perspectiva, ¿no?, y desde mis conocimientos, que también pues unas cosas pueden ser más o menos, pero totalmente agradecer vuestra labor documentativa, en la cual poder desarrollar mucho más amplio y quitar esos roles que tenemos muchas veces estereotipados a lo largo del tiempo en estas situaciones, ¿no? Yo, pues por mi idea propia, pues sí, por lo que conocía, la Segunda Guerra Mundial, la situación que pasó a Alemania, una situación en la cual los judíos fueron exterminados o que tuvieron que huir relativamente, y lo que tengo yo entendido que se tiraron 2 o 3 meses por el Mediterráneo en diferentes barcos con una cantidad de judíos que no sabían dónde dejarlos caer y fueron a dejarlos caer allí, hablando burdamente, ¿no? Lo que más o menos yo tengo ese entendimiento, ¿no? Por lo que me estás diciendo tú, fue un factor fundamental que desencadenó que eso fuera más en un futuro, ¿no? Sí, bueno, antes de que se me olvide, es fundamental decir que todas las personas que hemos escrito este libro hemos visitado Palestina e Israel, Sí. Conocemos a mucha gente allí, hemos investigado allí, entonces In situ. hacemos una investigación sobre el terreno in situ y Claro. lo conocemos de primera mano, ¿no?, que es importante también. Y sobre lo que comentabas, efectivamente, hay una idea muy general que nos han enseñado durante mucho tiempo sobre que el genocidio perpetrado por los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue clave, ¿no?, para la creación del Estado de Israel y fue como una respuesta, ¿no? Y efectivamente, fue un elemento muy importante que a numerosos países el peso moral que tenían, sobre todo en Europa, de lo que había ocurrido con todas las personas exterminadas, que fueron millones de ellas judías, pero también había otros colectivos que sufrieron el exterminio, personas antifascistas, gitanas, personas que ahora llamamos el colectivo LGTBI, eslavas, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente fue un elemento clave, pero no fue lo que llevó a todo el problema. De hecho, las víctimas del genocidio perpetrado por los nazis no fueron generalmente las que estaban en Palestina. En Palestina ya llevaban décadas colonizando Palestina el movimiento sionista, con sus bancos, periódicos, escuelas, ciudades como Tel Aviv. Tel Aviv es una colonia que fue fundada en 1909 por el movimiento sionista. Los famosos kibbutzim y toda una serie de infraestructuras, instituciones, organismos para preparar el momento clave que estaba esperando el movimiento sionista para poder crear su Estado allí. Esto fue favorecido por el Reino Unido, cuando en la Primera Guerra Mundial se perdió la guerra en los imperios, las potencias centrales, entre ellas el imperio o sultanato otomano, ¿no? Y también el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, y se desintegraron estos países. El Reino Unido entró en Palestina. Por eso hace poco ha sido también el centenario de la Declaración Balfour, famosa Declaración Balfour, por el que el Reino Unido
daba su apoyo, mostraba su apoyo, aunque con términos un poco equívocos, ambiguos, al movimiento sionista, y a partir de ese momento apoyó a que el movimiento sionista continuara colonizando Palestina, que es lo que explicamos, lo que explico en concreto yo en el primer capítulo de Existir es Resistir, ¿no? Entonces esa ayuda británica fue clave para que después ya el movimiento sionista estuviese preparado, tuviese un preestado o paraestado a la altura de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y entonces, claro, el genocidio nazi en Europa favoreció ya algo que se venía gestando anteriormente. No fue de la nada, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. No fue un determinante exacto, concreto. Efectivamente, fue un elemento fundamental, muy importante, pero no fue el elemento inicial. Ya llevaban décadas de colonización, ¿de acuerdo? Entonces, después, el Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, se desentendió del problema y pasó la pelota, digamos, a las recién creadas Naciones Unidas, que no tenían prácticamente ninguna experiencia ni en la región ni en una cuestión colonial de este calibre. Entonces, era un momento que estaba iniciándose la Guerra Fría también, pero aquí Estados Unidos y la Unión Soviética coincidían en apoyar al sionismo. En Estados Unidos, especialmente porque había millones de personas judías que podían estar vinculadas a ese favorecer, ¿no?, al movimiento sionista, la creación de un Estado denominado judío, y en la Unión Soviética también porque muchos líderes sionistas provenían de zonas de influencia soviética, del antiguo imperio ruso, de Rusia, y la cultura política mayoritaria era socialista, lo que se llama socialsionismo. Entonces pensaba la URSS que por ahí podía tener un posible futuro aliado. Entonces ambas potencias votaron a favor de la división de Palestina, que era la solución por la que había apostado el sionismo hegemónico desde al menos 10 años atrás, y por tanto se proclamó la división de Palestina en una resolución, la resolución 181, 29 de noviembre de 1947, que por cierto violaba el Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas porque negaba el derecho a autodeterminación a la mayoría de la población. Claro. La mayoría de la población no era judía. Era población palestina, musulmana, cristiana o de ninguna religión, y no se le preguntó si quería dividir su territorio en una comunidad colonizadora venida del exterior, claro. ¿De acuerdo? Pero esta división, este plan de partición de Palestina generó una guerra civil, y ese fue el momento clave por el que el movimiento sionista estaba esperando, y empezó la expulsión masiva de la mayor parte de la población no judía. Esto ya desde diciembre del 47. Mientras estaba yendo los británicos, las tropas británicas de Palestina, que se siguieron desentendiendo, incluso colaborando esporádicamente en algunos episodios. En mayo del 48, el Estado de Israel proclamó su independencia, fue reconocido al poquísimo tiempo de facto por los Estados Unidos, a los 3 días de iure, con efecto jurídico, por la Unión Soviética, se desencadenó una guerra con los estados de mayoría árabe de alrededor, y el Estado de Israel ganó esa guerra y amplió su territorio y siguió expulsando a población palestina. Entonces, al final de este periplo, en el año 49, cuando se acabó la guerra, se firmaron los armisticios, el Estado de Israel había conseguido construirse sobre el 78% de la Palestina histórica ya, expulsando a en torno a 800.000 personas palestinas de sus casas e impidiendo que pudiesen volver. Aunque precisamente otra resolución de la ONU, la 194 de diciembre del 48, estableció que las personas palestinas expulsadas, refugiadas, tenían derecho al retorno. Esto todavía no se ha cumplido hasta el día de hoy, y hoy son más de 6 o incluso 7 millones de personas refugiadas palestinas, tanto en Cisjordania como en Gaza, como en los países de alrededor. Claro, por eso también, cuando hablamos de personas refugiadas, también tenemos que acordarnos de Palestina, y sobre todo en unos días como estos en que los Estados Unidos han reducido enormemente el presupuesto que le dedicaban a la UNRWA, que es la agencia de la ONU dedicada a las personas refugiadas palestinas, que precisamente se creó en 1949, 1950, porque no se quiso aplicar una solución política y de derecho internacional a Palestina e Israel. Entonces se desvió la cuestión a algo, digamos, humanitario, socioeconómico, ¿no? Claro. No presionar al Estado de Israel, oiga, usted tiene que cumplir con el derecho internacional, con las resoluciones de la ONU, que es lo mismo que pasa ahora. Sí. Entonces se desvió, y decimos, bueno, por lo menos vamos a crear una organización que históricamente ha hecho muchísimo por el pueblo palestino, ya con una ayuda impresionante en educación, en sanidad, en infraestructuras, en muchísimos temas, pero que esa vía, digamos que era una vía humanitaria, provisional, claro. Cuando lo que tenía que, como debería pasar en cualquier lugar, ¿no? El derecho internacional, cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos. Eso no se ha dejado siempre de lado.
Claro. De hecho, incluso ha habido muchas resoluciones, discursos, etcétera, etcétera, pero pocos hechos, ¿no? A mí me gusta siempre decir que el armario de la esperanza del pueblo palestino está lleno de resoluciones, de discursos, de palabras, de conceptos, pero vacío de hechos. Claro. Y así continúa, y ahora con la administración Trump en Estados Unidos, Más incluso se está recrudeciendo en algunas cuestiones. La verdad que sí, que es por lo que estás trasladando y por lo que estás documentando, es escandaloso también que se esté viviendo y se esté permitiendo a lo largo del tiempo, y más hoy en pleno siglo XXI. Estamos hablando que 47, 70 años ya, cuando empezaron aquellos movimientos ya de expulsión a nivel de religión en este caso, ¿no? Y que en sí ya es un problema que está el mundo soportando y sobre todo el pueblo palestino, ¿no? Porque no es entendible que estando en tu casa que lleguen de repente un grupo minoritario en sí que tenga la potestad y la fuerza suficiente y el consentimiento a nivel internacional en poder expulsar a la gente no querida, digamos, y encima intentar cada vez abarcar más territorio en detrimento del pueblo palestino, tanto en respetar los derechos humanos, en tanto que no se puede incumplir ninguna, digamos, ninguna, como estamos diciendo, convenios, correcto, eso quiere decir, ¿no? A nivel internacional. Y se está dando permisividad total, como estás diciendo, y más con el agravante ahora por la parte de la administración Trump, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Ya hizo varios posicionamientos en Francia, quitándose de lo que era del cambio climático, no estaba de acuerdo. Ya ha hecho varios posicionamientos también en la ONU, quitándose como miembro, digamos, honorífico o casi general de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué está pasando a nivel internacional en el cual dejemos, bueno, ya estamos viéndolo también con los refugiados de Siria, con el exterminio que se está viendo y con la fosa más grande del mundo que tenemos en el Mediterráneo, ¿no? A nivel humano, a nivel político también, porque queramos o no, son los gobiernos que al final son los que tienen que hacer esa presión y que se cumplan esos convenios y esos acuerdos internacionales. ¿Qué está pasando? ¿A qué nivel de fragilidad, sensibilidad humana vamos a llegar, visto lo visto? Bueno, yo creo que es una pregunta, muy buena pregunta y muy difícil. Yo creo que hay que saber también descifrar los intereses, porque hay muchos intereses. Correcto. Hay muchos intereses económicos, obviamente, sobre todo, y de acumulación de poder político, acumulación por desposesión, etcétera, etcétera. Has mencionado el Mediterráneo, hay un sistema de securitización, de defensa, de vigilancia en el Mediterráneo, llamado en los últimos años Frontex, que aporta grandes beneficios a algunas empresas. Lo mismo que pasa en Palestina. Palestina es un laboratorio de pruebas, es un campo de pruebas de una parte muy importante de la industria armamentística mundial. Cuando el Estado de Israel bombardea masivamente Gaza, como hizo en el verano de 2014, en el que masacró a más de 2.200 personas, incluyendo a más de 500 niñas y niños, pero se dice la mayor democracia de Oriente Próximo. Sí. Cuando realizó esta masacre el Estado de Israel, numerosas empresas, israelíes y no israelíes, que invertían en Israel, que estaban presentes en ese territorio, multiplicaban sus ventas. Porque estaban probando con sangre palestina sus armas, sus balas, sus técnicas, sus drones, sus misiles, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es muy importante. Y es muy importante también que hay muchas empresas, muchos gobiernos que se benefician de la violación de derechos humanos del pueblo palestino. Entonces esto es fundamental. Muy fuerte, ¿eh? Esto es fundamental. Y además algunas empresas que tenemos cerca. Por eso yo creo que es clave, después de décadas y décadas de este armario, ¿no? Lleno de discursos, de resoluciones que no se cumplen, que se lance otra vía donde la sociedad civil tenga un protagonismo más importante. Por supuesto. Y donde se le diga a Israel que si no cumple con el derecho internacional y los derechos humanos no puede ser un Estado normal. Simplemente, como se le dijo a la Sudáfrica del apartheid. Correcto. A la Sudáfrica del apartheid se le dijo el apartheid es un crimen contra la humanidad. Por tanto,
no puede haber un comercio, un intercambio cultural, académico, social, normal, con un Estado como el Sudáfrica, el apartheid, y un movimiento similar al actual que se está aplicando a Israel, de boicot, desinversiones y sanciones, BDS, que contribuyó a la caída de ese régimen de apartheid. Y en el año 2005 el pueblo palestino, inspirado en este movimiento que contribuyó a la caída del apartheid en Sudáfrica, también llamó a la comunidad internacional y a la sociedad civil internacional a que aplicase estas medidas de boicot, desinversión y sanciones a Israel hasta que no cumpliese con el derecho internacional y los derechos humanos. Y es una campaña que está creciendo cada semana. Numerosos artistas ya no van a tocar a Israel, numerosas empresas desinvierten en Israel, numerosas administraciones públicas, especialmente en el Estado español. También aquí en el País Valenciano tenemos la administración pública del mundo que más población abarca, que se ha adherido al BDS, se ha declarado espacio libre de apartheid israelí, es la Diputación de Valencia, la Diputación de Valencia. Y por tanto es una declaración de intenciones, es un elemento fundamental para decir las administraciones públicas o también organizaciones, movimientos sociales, comercios, quien quiera, podemos hacer algo. Podemos hacer algo por Palestina e Israel, y es simplemente no beneficiar a quien se beneficia de la violación de derechos humanos del pueblo palestino, no ser cómplice de los que se lucran del sufrimiento del pueblo palestino, de la limpieza étnica del pueblo palestino, del apartheid contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, yo creo que este movimiento, que tiene numerosas figuras internacionales, el científico más conocido del mundo, Stephen Hawking, ya canceló un acto académico en Israel dando apoyo al BDS. Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, el sudafricano, arzobispo sudafricano, también da apoyo al BDS, el cantante de Pink Floyd, Roger Waters, muchísimas personalidades, el relator de las Naciones Unidas, Richard Falk, que hace poco además dijo que el BDS no solo era un instrumento eficaz, sino que después lo que ha ido pasando en los últimos años y las últimas décadas, este movimiento es el único instrumento que tiene el mundo para presionar a Israel para que cumpla los derechos humanos y el derecho internacional. Es lo único que se pide. Sí, no, porque visto lo visto, el posicionamiento por parte de los gobiernos, y está claro que no hay mayor presión que la que pueda realizar la misma sociedad, el mismo colectivo, tanto a nivel social como a nivel comercial, porque, como has dicho, aquí hay muchas empresas que están beneficiándose de situaciones que viven allí, y una de ellas a lo mejor es la de Moragués también, ¿no? La del ministro que tenía la empresa de... Sí, Morenés. ¿Vale? O Morenés. En ese sentido, pues hay que ser objetivos de que hay una vía de escapatoria, pero que realmente es una vía en la cual pues tiene que existir la concienciación, que ese efecto de concienciación sea mucho más extensivo y llegue a muchos más sectores, en el cual cree ese aislamiento a lo que es el Israel, el Estado de Israel, aunque para mí no existe como tal, ¿vale? Para que una vez por todas ya esa barbarie humana que está viviendo el pueblo palestino a lo largo del tiempo sea ya zanjada, erradicada, ¿no? Porque si no, no sé, es como, hablando pronto y mal, un cáncer que tiene la humanidad, como tantos cánceres que tiene reproducidos a lo largo del territorio del mundo, ¿no? Que podía haber subsanado hace ya muchos años, ya siendo coherentes y realistas, si existiera realmente el fin común en la defensa de la libertad de las personas, de los derechos humanos realmente de las personas, no en intereses propios ni económicos, ¿no? Porque estamos llegando a un nivel donde el valor de la vida vemos que no tiene ningún valor, valga la redundancia, y ya es lamentable, ¿no? Y volviendo un poco ya a retomar lo que es el libro, ¿no? Resistir es existir, ¿vale? Tú, como profesional al respecto, como doctor, ¿cuál ha sido tu aportación realmente más concreta, más directa, como coautor al libro Resistir es existir? Pues yo he escrito los 2 primeros capítulos de este libro, dedicados por lo que hemos hablado un poco ahora muy resumidamente, ¿no? Al principio del programa, del primer capítulo que habla de los orígenes de esta cuestión palestina-israelí a finales del siglo XIX hasta la intervención de las Naciones Unidas, de la ONU, a partir de 1947, y el segundo capítulo que habla de la Nakba palestina, la limpieza étnica palestina, todo lo que ocurrió en ese annus mirabilis, ¿no? que
que decimos a veces para el movimiento sionista, que fue la creación del Estado de Israel después de medio siglo de esfuerzos de colonización, y un annus horribilis, ¿no?, como se diría en latín, para el pueblo palestino, que fue la destrucción de la mayor parte de la Palestina árabe, la desmembración de su país y la conversión en personas refugiadas de la mayoría de su pueblo, ¿no? Esos son los dos primeros capítulos, y después Antonio Basayote, Diego Checa y Lucía López realizan un análisis histórico que considero muy innovador, desde perspectivas multidisciplinares, desde perspectivas decoloniales, sobre lo ocurrido en Palestina e Israel, sobre el movimiento sionista, Antonio Basayote, y la crítica judía también al sionismo. Es muy importante tener en cuenta esto. El movimiento sionista empezó como un movimiento minoritario dentro del mundo judío, y hay numerosas personas judías que no estuvieron a favor de este movimiento sionista. Y ahora hay personas judías que forman parte del movimiento de boicot a Israel en el Estado español, en Estados Unidos, en Europa, incluso dentro de Israel, ¿no? Claro. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que yo a veces recomiendo un libro de un historiador de referencia, que es Enzo Traverso, que está publicado en Publicaciones de la Universidad de Valencia, aquí, que se llama El final de la modernidad judía, ¿no? Y es muy interesante cómo explica que numerosas personas judías en el núcleo de la época contemporánea, finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, formaron parte de la flor y nata del mundo intelectual, revolucionario, científico, literario. Bueno, por supuesto, Rosa Luxemburgo, ahora que también ha sido el aniversario de su muerte, Kafka, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Theodor Adorno, o sea, personas de extraordinaria importancia histórica, cultural, revolucionaria, etcétera, etcétera, eran de origen judío, ¿no? Hannah Arendt, etcétera, etcétera, con una identidad que consideraban judía de distintas maneras, ¿no? Y cómo, a partir de episodios, o especialmente la creación del Estado de Israel, numerosas personas judías han cambiado hacia visiones mucho más conservadoras, mucho más en línea con el poder imperial estadounidense, aunque, como siempre y como en todas las culturas, identidades, siempre hay diversidad y siempre hay personas que piensan unas cosas y otras, y de hecho en el movimiento BDS del Estado español hay diversas personas judías, de origen judío, que hacen un papel extraordinario, muy importante, ¿no? Y creo que es clave también, por ejemplo, con las últimas masacres de Gaza de 2014, que más de 300 personas supervivientes del holocausto nazi, judías, más de 300 supervivientes judías del holocausto nazi, pidieron el boicot a Israel. Lo digo porque es muy importante, porque, claro, el Estado de Israel y los lobbies sionistas, que en el Estado español han crecido mucho en los últimos años por el crecimiento de este movimiento BDS, acusan sistemáticamente al movimiento BDS de antisemita. ¿De acuerdo? Una acusación típica desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, cuando no es así. Efectivamente, cuando no es así, cuando hay que saber diferenciar entre antisemitismo y antisionismo, ¿de acuerdo? Lo que pide el movimiento BDS, que vuelvo a decir, que incluye a personas judías muy diversas de muchos lugares, es que se cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos en Palestina e Israel. ¿De acuerdo? Entonces es un movimiento antirracista, es un movimiento que además está basado en la mayor coalición de la sociedad civil palestina. La mayor coalición de la sociedad civil palestina es la que ha dado lugar al BDS y la que sostiene el BDS desde Palestina, ¿no? Y de hecho son numerosos movimientos sociales de todo el mundo, antirracistas, decoloniales, feministas, por los derechos humanos, que se adhieren a este movimiento. No hay movimientos sociales pro-israelíes. Están las élites, claro. ¿De acuerdo? Las élites, y élites en partidos políticos también muy importantes. Hace unos días el partido Ciudadanos volvió a poner como ejemplo, como modelo, al Estado de Israel. Bueno. Entonces esto es muy importante, porque hay también muchos contactos de personalidades de este partido con este estado de apartheid, que es el Estado de Israel, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque que un estado de apartheid que ha sido calificado así por organismos de la ONU, como el CESPAO, en marzo de 2017, del año pasado, un organismo de la ONU, el CESPAO, declaró que el Estado de Israel era un estado de apartheid y que el BDS era una herramienta legítima para acabar con ese estado de apartheid, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué políticos, qué organizaciones, qué empresas se están
están siendo aliadas, cómplices o beneficiarias de este Estado, y tener mucho cuidado, saberlos identificar y con todo en línea con los principios de derechos humanos, de diversidad, de derecho internacional, antirracistas, etcétera, etcétera, contra la islamofobia, pero también contra la judeofobia o cualquier otra forma de discriminación, intentar llegar a una solución en línea con el derecho internacional y los derechos humanos. Así es. Además, has dicho unos datos que son fundamentales, porque la concepción que tiene la sociedad en general, ¿vale? Como has dicho, habían 800 judíos de campos de concentración que estaban en contra de la situación que se estaba ejerciendo sobre el pueblo de Palestina. Sí, sí, más de 300 supervivientes que declararon el boicot a Israel. No solo que estaban en contra, sino que declararon el propio boicot. Que están en contra de las actuaciones de Estado de Israel son muchísimos más. Lo digo más que nada para después, cuando oímos esos pronunciamientos, cómo puede ser que los judíos estén haciendo lo que están haciendo cuando pasaron lo que pasaron. ¿Vale? Porque esa frase es muy típica, muy tópica y muy típica, ¿no? A la vez, ¿no? En ese sentido, y toda esta documentación que nos das, quieras o no, es importantísima tenerla para que todos esos estereotipos que se crean a nivel social se barran de una vez, se exterminen y realmente tengamos una idea mucho más concreta de la realidad, cuál es y cuál es su formación y quiénes son los que están creando esta situación a lo largo del tiempo, ¿no? Como hemos detallado antes también, y dejarlo de una manera un poco más completa, por si acaso no se ha detallado en la pronunciación, en la exposición que has hecho antes, la situación a nivel internacional, los diferentes movimientos que hay. Tú, como historiador, ¿qué es lo que más te llama la atención, digamos, de la situación interminable que se está viviendo entre Palestina y con Israel, ¿no? La situación actual. Sí, sí, tú, ¿qué te llama más la atención a nivel internacional, ¿no? ¿Algún dato concreto que te llame más la atención, ¿no? Sí, bueno, yo en ocasiones digo que las historiadoras y los historiadores somos muy pesadas y muy pesados con la historia, pero que tenemos poca idea del análisis de la actualidad, ¿no? Pero bueno, podemos intentar analizar, ¿no? Con lo que sabemos. No, pero perdona, te voy a hacer como desconocimiento total, ¿no? Pero de la parte constructiva, el saber de historia te hace entender mucho más la actualidad, ¿eh? Es que no se engaña a la gente, porque de hecho la prueba tenemos con la Ley de Memoria Histórica a nivel nacional, que si somos desconocedores del pasado, somos capaces de volver a repetirlo, y eso sucede. Continúa, perdona por el inciso. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por echarme esa mano. Sí, yo creo que en la actualidad yo subrayaría varios elementos, ¿no? En primer lugar, que sobre Palestina e Israel, y es lo que hemos empezado diciendo, hay un problema de marco de explicación, de entender qué pasa. Y volvemos a repetir, no es una cuestión religiosa, ni algo desde hace 2000 años, ni algo que es imposible resolver, etcétera, etcétera. Es una cuestión colonial desde finales del siglo XIX, activa hasta el día de hoy, y que tiene unas soluciones claras en el derecho internacional. Ni más ni menos. Sobre todo basada en 3 puntos, que son los 3 puntos principales que reclama, por cierto, el movimiento BDS, que es fin de la ocupación israelí y desmantelamiento del muro de apartheid, en primer lugar, fin del mismo sistema de apartheid que aplica el Estado de Israel tanto a las personas palestinas que habitan en el territorio israelí anterior al 67, en lo que hablamos de los palestinos y las palestinas del 48, como con el territorio ocupado en el 67, como incluso fuera, porque ya desde los primeros momentos hubo mecanismos legales de aplicación, que es lo que se puede llamar apartheid, para impedir que la población palestina pudiera volver a sus casas, solo porque no era judía. Entonces, cualquier persona judía del mundo puede obtener la ciudadanía plena israelí, y es una subvención para ir a vivir a una colonia o a un antiguo pueblo palestino arrasado para convertir en un nuevo asentamiento israelí, pero una persona palestina, por no ser judía, no puede volver a su casa. Eso desde los primeros años del Estado de Israel hasta la actualidad, ¿no? Por eso es importante también la cuestión del apartheid. Fin de la ocupación, desmantelamiento del muro, fin del apartheid y, en tercer y último lugar, derecho al retorno de la población palestina refugiada, según la resolución 194 de la ONU, que también hemos mencionado antes. Entonces es todo derecho internacional. El fin de la ocupación es la resolución, sobre todo 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el desmantelamiento del muro, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004. Fin del apartheid, que es un crimen contra la humanidad, según el Estatuto
de Roma, del Tribunal Penal Internacional, y derecho al retorno de la población palestina refugiada según la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. Eso es lo que está pidiendo el movimiento BDS y lo que se tiene que cumplir, y las cuestiones claves en esta cuestión colonial, que tiene muchos otros elementos también y es mucho más compleja en unos elementos, pero ese marco es fundamental entenderlo, porque si no, no entendemos muchas cosas. Claro. Esto es clave, ¿no? Es un elemento clave. Después, otro elemento clave, yo creo que es, por supuesto, la coyuntura posterior a la llegada al poder de la administración Trump, que en muchos aspectos era y es imprevisible, pero se ha visto con el anuncio del 6 de diciembre de 2017 que su reconocimiento de que la capital del Estado de apartheid de Israel es Jerusalén, viola todo derecho internacional, ¿no? Y a veces no se entiende bien el significado de esto, ¿no? de la cuestión de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad increíble, milenaria. En su ciudad vieja se encuentran los lugares santos del cristianismo, los lugares santos del judaísmo y el tercer lugar más sagrado para el Islam. Esto en cuanto a contenido religioso, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Pero es la capital histórica de Palestina, la ciudad más importante. Y según el derecho internacional, la capital de Israel no es Jerusalén. Pero el Estado de Israel ha intentado siempre que fuese reconocida como la capital de Israel. Jerusalén está anexionada por el Estado de Israel en su parte occidental, forma parte del Estado de Israel porque cometió una limpieza étnica durante la Nakba, durante el año 48, en varios barrios de Jerusalén, y a partir de ahí se construyó, eso a veces no se recuerda, cómo se construyó la parte israelí de Jerusalén, la parte del Estado de Israel, claro. Y la parte oriental fue ocupada militarmente en la Guerra de Junio, la Guerra de los 6 días, en 1967. Por tanto, reconocer a Jerusalén en esos términos como capital de Israel significa reconocer que la ocupación ilegal, claro, según la resolución 242 que acabamos de mencionar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras resoluciones después que exigen al Estado israelí que se retire de esos territorios ocupados, lo que hace Trump ahora mismo es reconocer esa ilegalidad, dar apoyo al movimiento sionista, al Estado de Israel en ese sentido y por tanto truncar, destruir uno de los elementos donde más consenso internacional había a lo largo de toda la historia del siglo XX en Palestina e Israel, ¿no? Por tanto es un espaldarazo enorme a la colonización y a la ilegalidad y a la destrucción del derecho internacional. O sea, si el derecho internacional ya no se cumplía en su mayor parte en Palestina e Israel, ahora no solo no se cumple, sino que explícita y directamente se destruye. Correcto. Por tanto, yo creo que es algo muy importante y muy preocupante, ¿no? para la estabilidad de la región, siempre precaria, y que además yo creo que destruye ya definitivamente el denominado proceso de paz o negociaciones de paz que empezaron en el ciclo de la Conferencia de Madrid en 1991 y en Oslo en 1993, entierra por enésima vez estas negociaciones que sobre todo han servido para que el Estado de Israel pueda continuar con su colonización y con sus demoliciones de casas, secuestros de niños, construcción de checkpoints, del muro. Ha servido para eso y por tanto la denominada solución de dos estados parece que está viviendo todavía más unos momentos absolutamente críticos y es algo inviable, ¿no? Lo que yo personalmente considero, y yo creo que esto también es importante para algunas autoridades políticas, para algunas organizaciones que con toda su buena voluntad intentan el reconocimiento del denominado Estado palestino. Ya han sido más de 100 estados miembros de la ONU, más de 135 de hecho, que han reconocido al supuesto Estado palestino. Pero el supuesto Estado palestino no existe. No existe. Es un conjunto de megacárceles sin ningún tipo de conexión territorial y que sufren cada día el apartheid y la colonización. Y es muy importante la comparación con Sudáfrica, salvando algunas distancias, ¿no? Porque en Sudáfrica se crearon los denominados bantustanes. Los bantustanes eran efectivamente esos megaguetos, megacárceles, donde se recluía
a la población no blanca de Sudáfrica, se intentaba recluir, o en zonas más rurales o en zonas de las afueras de las ciudades, como por ejemplo el famoso Soweto, ¿no? Donde hubo ese levantamiento tan importante y esa masacre en 1976, ¿no? Entonces, estos megaguetos, el régimen racista blanco de la partida en Sudáfrica quería que se le reconociese internacionalmente como que eran lugares soberanos, con sus elecciones, con sus instituciones, etcétera, etcétera. Y la comunidad internacional dijo no. El problema no es reconocer megaguetos. Claro. El problema es que dejen de existir los megaguetos. La solución no viene reconociendo megacárceles, porque son cárceles donde no existen los derechos humanos, donde continúa el apartheid. Sí. Es un reconocimiento, una formalización, normalización del apartheid en algunos casos. Lo que se debe hacer es que se cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos en esos 3 puntos. Y olvídate, claro. Fin de la ocupación, desmantelamiento del muro, fin del apartheid y derecho al retorno del pueblo palestino refugiado. Y después ya se verá un Estado, 2, lo que sea, se negociará. Pero lo principal, lo que considero que deben centrar todos los esfuerzos es que se cumplan estos 3 puntos, ¿no? Porque si no, el Estado palestino no es nada realmente, ¿no? Así es. Reconocer un conjunto de megacárceles de bantustanes no lleva a ningún lado. Incluso hay gente dentro de Israel que quiere que se reconozca para así quitarse una parte del problema, o gran parte del problema, y decir, no, si ellos... Hay un Estado, hay otros muchos no quieren ni siquiera que se reconozca lo más mínimo, porque también es un símbolo, ¿no?, de apoyo al pueblo palestino, reconocer el Estado palestino. Incluso el Papa lo ha reclamado algunas veces, ¿no? Pero yo creo que es importante centrar los esfuerzos a través de la sociedad civil y el cumplimiento del derecho internacional en estos 3 puntos, ¿no? Sí, pero no va a ser nada fácil viendo cuando ves dirigentes políticos como Trump, que desde la, digamos, demencia senil, porque no sé cómo explicarlo, ¿no?, impuesta por el neoliberalismo, el capitalismo y el autoritarismo, ¿no? Porque realmente el pueblo tiene que fiscalizarse a sí mismo también y hacer autocrítica en qué representantes políticos eligen y las consecuencias que conllevan esas elecciones, ¿no? Porque lo estamos viendo en el posicionamiento, como hemos relatado varias veces ya, en varios posicionamientos en Francia con el cambio climático, en la ONU, y ahora pues declarando y reconociendo Jerusalén como capital del Estado palestino. Es lamentable y es demencial, la verdad, ¿vale? En ese sentido, dejamos caer esta cuña, que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque podemos hablar también del loco norcoreano, ¿no?, si no me equivoco, el que está ahora con los tratamientos de lanzar misiles y tal, pero aquello es una dictadura, pero estamos hablando de una democracia con un representante en el cual parece que sea más dictador que demócrata, ¿no? Es por sus actuaciones. También detestamos aquello, ¿no? Está más claro que el agua. Pero sí que te voy a hacer una pregunta concreta, porque claro, a nivel del Estado de Israel, más o menos hemos desarrollado su idiosincrasia, quiénes son realmente los que están creando esta situación dentro de la comunidad judía, que no es el 100% ni mucho menos, sino son los sionistas, ¿no? En este caso, esa rama dentro del judaísmo, ¿no?, digamos, pero sí que tenemos que ensalzar y tenemos que enarbolar, digamos, el sufrimiento, esa digamos, esa capacidad de sufrimiento, de resistencia, de supervivencia, que hay que resaltar del pueblo palestino, porque no estamos hablando de pocas décadas, no estamos hablando ya casi de un siglo ya de tiempo que están padeciendo, y la verdad que esa situación es desconocida también, pues sí, saben lo que sucede, sacan bombardeos, sacan ruinas, sacan muchas situaciones que detestamos, ¿no?, pero realmente ellos pasan las 24 horas del día bajo esa situación y esa presión, ¿no? Y también, queramos o no, de ensalzar esa capacidad de superación, de aguante que ha desarrollado el pueblo palestino, porque somos sabedores todas y todos que si la capacidad que tienen de desarrollo no estuvieran como están tan abandonados de la mano de Dios, a lo mejor otro gallo cantaría, como hablamos vulgarmente, ¿no?, en este sentido, que a lo mejor hubiera plantado cara al pueblo palestino en este sentido, porque vemos lo que son capaces de hacer, pero es que yo lo haría también en mi casa, si hace falta, por defenderla, ¿no?, dar la vida por ello, ni más ni menos, así de claro, ¿no? Sí que nos podría relatar mejor que nadie ese espíritu de supervivencia, de seguir luchando cada día, continuamente, las 24 horas del día. También hay que lanzarlo, y si nos puedes expresar tú, en primera persona.
Sí, mejor que nadie. Solo una cuestión previa que creo que es importante dejarla claro, ¿no? Porque los conceptos muchas veces en estas cuestiones judío, sionista, israelí, árabe, musulmán, palestino, etcétera, etcétera, a Correcto, veces sí. están un poco confusos, ¿no? El sionismo no es una rama del judaísmo, Vale. sino que hubo algunas personas judías, mayoritariamente además laicas, que no eran practicantes de la siquiera, ¿no? Ni en una forma ortodoxa, ni por supuesto ultraortodoxa de la religión judía, los que lanzaron esta ideología nacionalista y colonialista en Europa. ¿De acuerdo? De hecho, la mayoría de la población judía del mundo era antisionista o no sionista hasta bien avanzado el siglo XX. ¿De acuerdo? De hecho, hay numerosas figuras judías, rabinos judíos, organizaciones ultraortodoxas o Haredim, como Neturei Karta, que participan en muchas protestas con la kufía palestina, con el pueblo palestino, a favor del pueblo palestino, porque consideran que el sionismo es antijudío. Consideran que el sionismo es un elemento que se sale de la tradición y la religión judía, entre otros elementos porque la tradición judía establece que solo la llegada del Mesías judío, que no ha llegado, establecerá el momento en el que se podrá crear una teocracia judía en el territorio que llaman ellos Eretz Israel. Por lo tanto, la creación de un Estado denominado judío en Palestina o en Eretz Israel, como se denomina en la religión judía, contraviene, ¿no? Contraviene este principio judío tradicional, ¿no? Eso por un lado. Entonces es importante distinguir, ¿no?, una persona judía que por religión judía o por identidad de muchas maneras se considera judía, una persona sionista, que es una persona que está a favor de esta ideología, de este movimiento nacionalista judío colonialista, que fue el eje de la creación del Estado de Israel en 1948 y que sigue siendo su ideología oficial, y una persona israelí que es una persona ciudadana del Estado de Israel creado en 1948. Pero no todas las personas judías son sionistas, no todas las personas israelíes son judías, hay personas palestinas. Es importante aplicar un paradigma que digamos del no todos, ¿no? Hay que saber diferenciar estos tres elementos. De hecho, hay un movimiento sionista cristiano, sobre todo actualmente en Estados Unidos, muy fuerte, de millones de personas que están a favor del sionismo, pero no son judías, son cristianas, porque creen en algunas profecías. Bueno, es una historia un poco complicada que ahora no tenemos tiempo. Y también es importante a la hora de entender el por qué Trump ha hecho este movimiento, estas millones de personas. Eso es un factor importante, sí. El sionismo cristiano, sí. Eso por un lado, ¿no? Y, bueno, por otro lado, ya que estamos, pues resumimos rápidamente. No es lo mismo persona árabe musulmana que palestina, ¿de acuerdo? Árabe hace referencia a un criterio fundamentalmente lingüístico. Las personas que viven en territorios de mayoría árabe van desde el Sáhara Occidental y Mauritania hasta Irak y la península arábiga. Irán no es un país de mayoría árabe, porque su lengua mayoritaria es el farsi o persa, no es la lengua árabe. Y lo mismo en Turquía. Turquía también, como Irán, es un país de mayoría musulmana, pero no es un país de mayoría árabe, porque en el caso de Turquía habla la lengua turca mayoritariamente. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y una persona musulmana es una persona, obviamente, que cree en la fe islámica. Correcto. Pero los países con mayor población musulmana del mundo no son países de mayoría árabe. Correcto. Los países con más población musulmana del mundo son Indonesia, cuya lengua mayoritaria de lejos es el árabe, Pakistán, Indonesia y Bangladesh. Son 4 países asiáticos que no tienen como lengua mayoritaria el árabe, ¿no? Por tanto, hay que también saber diferenciar. Claro. Dentro de esos países de mayoría musulmana también hay personas de otras religiones, al igual que hay personas de religión cristiana y otras religiones o de ninguna en los países de mayoría árabe. Correcto. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Hay que matizarlo. La población palestina es mayoritariamente musulmana, pero también hay personas en torno a un 8 o 10% cristianas, como a finales del siglo XIX, como hemos dicho al principio. Por ejemplo, en la ciudad de Belén. La ciudad de Belén es una ciudad palestina ocupada por el Estado de Israel en 1967, de mayoría cristiana palestina. La ciudad de Nazaret es una ciudad palestina
que forma parte del Estado de Israel desde 1948-1949, pero sigue siendo una ciudad de mayoría palestina cristiana. ¿De acuerdo? Claro. Es importante estos elementos. Por tanto, el pueblo palestino sí que es un pueblo árabe porque su lengua es el árabe y es un pueblo cuya religión mayoritaria es el Islam, pero no la única. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber diferenciar. He intentado hacer una cuestión complicada, Sí, he sí, intentado sí, hacer judía, una persona judía sionista israelí y una persona musulmana árabe y palestina. Bien, a partir de eso, efectivamente es muy importante entender la historia, y esto lo explica yo creo que a la perfección Diego Checa también en nuestro libro Existir y Resistir, la historia de las resistencias palestinas. Si yo explico en los 2 primeros capítulos los orígenes de esta cuestión, la intervención de la ONU, la Nakba palestina, el establecimiento del Estado de Israel, si Antonio Basayote explica cómo se forja el sionismo, qué es el sionismo y las resistencias judías al sionismo y al Estado de Israel, Diego Checa explica las resistencias palestinas. Y luego también en los 2 capítulos Lucía López explica precisamente cómo han sido esas negociaciones de paz, ese proceso de negociación y cómo ha sido también la cooperación internacional hacia Palestina. Por eso creo que hacemos un panorama bastante completo de lo que ocurre en Palestina e Israel y para entender esta cuestión, ¿no? Pues volviendo a tu pregunta de las resistencias palestinas, yo creo que es fundamental conocerlas, porque sobre todo son unas resistencias a ese proyecto sionista. Son unas resistencias a que un territorio diverso, un territorio que era de mayoría musulmana, pero con personas cristianas, con una minoría judía, con una minoría drusa también, un territorio diverso, multiétnico, multireligioso, como era Palestina a finales del siglo XIX, se convirtiese en un territorio exclusivo o mayoritariamente judío. Esa es la resistencia palestina, entre muchas de esas cosas, pero históricamente es eso, es resistir la diversidad. Resistir a que algo diverso se convierte en algo monolítico y exclusivamente judío, ¿de acuerdo? No por ningún tipo de rechazo a las personas judías o a las comunidades judías, sino porque es el colonialismo. Sí, así. ¿De acuerdo? El colonialismo, no es que el sionismo sea el peor colonialismo, no cabe tanto hablar en fórmulas de mejor, peor, etcétera, etcétera, sino simplemente que los movimientos colonialistas de asentamiento, como el caso sionista, han buscado el saqueo, la destrucción y la expulsión de la población autóctona, en este caso no judía, ¿no? Pero ha habido muchos otros también genocidios coloniales en América, en el Congo y en otros muchos sitios, ¿no? El problema es el colonialismo. Correcto. En concreto el colonialismo de asentamiento sionista en este caso, ¿no? No es mejor, peor unos que otros, nada de eso. Hay que entenderlo de una manera histórica equilibrada también en este sentido. Y en las resistencias palestinas no solo llegan desde el año 1967 con la ocupación militar de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, etcétera, etcétera, sino que vienen, y muchas veces esto se olvida, y lo intentamos explicar en este libro, desde finales del siglo XIX mismo. No había ningún tipo de conflicto intercomunitario relevante entre las personas judías, cristianas y musulmanas en Palestina durante el sultanato otomano del Imperio Otomano. No existían estos problemas. Pero empezaron a desencadenarse cuando llegó un movimiento que buscaba el mayor territorio posible con el mínimo de población no judía, que era el sionismo. Sí. Entonces, a partir de la década de 1880, 1890, ya hubo manifestaciones, protestas palestinas, cartas de las élites, artículos en prensa. Esto se intensificó en la primera década del siglo XX. Antes, los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, hubo decenas de periódicos palestinos críticos con el sionismo. Hay que tener en cuenta, en una población palestina en ese momento de menos de 1 millón de habitantes, decenas de periódicos, ¿no? Lo digo también porque a veces tenemos una idea de los pueblos colonizados, ¿no? De los pueblos de fuera de Europa, de retraso, bueno, lo que nos han enseñado, ¿no? De retraso, de algo monolítico. Hay una gran diversidad y una gran cultura y grandes culturas que debemos conocer, ¿no? Yo digo muchas veces ahora en los últimos meses también que ha sido noticia, por ejemplo, Somalia, ¿no? Saliéndome un momento, si me permites, de Palestina. ¿Cuántas veces oímos alguna noticia, en este caso de Somalia, que hubo un atentado terrible hace pocos meses? ¿Cuántas veces oímos noticias positivas o de algo relacionado con la cultura, con el arte,
de algo humano sobre, por ejemplo, Somalia, otros tantos países que han estado colonizados? Nunca. Solo oímos noticias de hambre, de dictadura, de guerra, de violencia, de atentados, y no conocemos la historia humana. En el caso de África, lo que más sabemos es que hay animalitos, ¿no?, que nos ponen en la 2, sí, pero nos parece que no haya humanos, que no haya historia humana, que no haya cultura, que no haya arte, que no haya iniciativas sociales, organizaciones. Pues hay como en cualquier otro lugar. Somalia, por ejemplo, es un país de poetas y poetisas increíble, extraordinario, donde utilizan la poesía en la educación, en las calles, en los medios de comunicación de una manera fantástica. Nunca nos hablan de esto, ¿no? Hay unas líneas abismales que separan el norte global, en el que nos hablan de cosas positivas y negativas, pero nos hablan de que es algo diverso, que es complejo, mientras que la imagen que nos trasladan, ¿no?, muchas veces del sur global, o de América Latina, o de África, o de lugares como Palestina, Asia, etcétera, etcétera, es una visión monolítica, ¿no? Correcto. Es una visión especialmente o sobre todo marcada por la violencia, por la guerra, por el hambre, por el conflicto, sí, por el terrorismo, y no una visión mucho más diversa, mucho más rica, mucho más humana, mucho más de cultura, ¿no?, que realmente es la existente, ¿no? Y bueno, y eso también pasa muchas veces con Palestina, y en el caso de las resistencias palestinas también, que la mayoría de ellas han sido resistencias populares, resistencias no armadas, resistencias en muchos casos simbólicas, ¿no?, como ahora comentaré. Como estamos diciendo, hay una gran proliferación de prensa, de publicaciones palestinas, mujeres palestinas que participan en las resistencias, organizaciones palestinas. Una de las primeras organizaciones palestinas contemporáneas es una organización de mujeres fundada en Acre en 1903, por ejemplo. En 1929 se convocó el Congreso de Mujeres Árabes, que creó la Asociación de Mujeres Árabes en 1929 en Palestina. Y había mujeres palestinas cristianas, mujeres palestinas musulmanas, mujeres palestinas de cualquier otro credo, y luchaban juntas contra el colonialismo sionista y contra el colonialismo en ese momento británico, que estaban también ahí. En la década de 1930 hubo una gran efervescencia de organizaciones políticas, de partidos políticos palestinos. Entre 1936 y 1939, coincidiendo con las fechas de la Guerra Civil Española, hubo una gran insurrección palestina, en el que británicos y sionistas se volvieron a aliar para combatir y matar a más de 5.000 personas palestinas, descabezar su movimiento nacional anticolonialista, etcétera, etcétera. Y después también, tardó mucho tiempo en recuperarse, pero también hubo distintas resistencias, incluyendo de mujeres, durante el periodo de la limpieza étnica de Palestina y la Nakba, ¿no? Pero fue después, ya desde los campos de refugiados y refugiadas, a partir de 1949, la década de 1950, donde surgió el sustrato de fedayines, de guerrilleros, de guerrilleras, que daría lugar al movimiento nacional palestino que conocemos más ahora con organizaciones como Fatah, que se fundó en 1959, y la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que se fundó en 1964, ¿no? Después se fundaron otros movimientos y partidos políticos palestinos, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático, Hamas, el movimiento de resistencia islámico que se creó al inicio de la primera intifada palestina, en diciembre de 1987, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gustaría destacar que, en primer lugar, la importancia y el protagonismo histórico de mujeres palestinas de diversas religiones o de ninguna de las resistencias palestinas, tantas veces, ¿no?, historias, protagonismos, figuras, acciones de mujeres han sido, ¿no?, desahuciadas de la historia, silenciadas, invisibilizadas. Aquí y en cualquier lugar del mundo, y en Palestina con especial énfasis, ¿no? Sí. Como en otros lugares de mayoría musulmana, ¿no?, que se nos proyecta una imagen de mujeres en los países de mayoría musulmana pasivas, sumisas, etcétera, etcétera, algo muy distinto a lo que ocurrió en distintos lugares históricamente y en la actualidad, ¿no? Y yo creo que es muy importante también las resistencias simbólicas y culturales, ¿no? Y en esto, en el periodo de la Nakba, de la limpieza étnica de Palestina, y los primeros años de los campos de refugiados, me parece muy interesante, y hablamos también de esto en nuestro libro Existir y Resistir. Ya desde el primer momento que el pueblo palestino mayoritariamente tuvo que estar en campos de refugiadas y refugiados, tuvo que refugiarse, ¿no?, de esa limpieza étnica, ya empezaron movimientos de resistencia simbólica muy interesantes. Por ejemplo, calles nuevas de esos campos recibían el nombre de los pueblos de los que estas personas habían sido expulsadas. Sí. Un elemento de resistencia simbólica, ¿no? Nos habéis echado de nuestro pueblo, pero al menos en este campo de refugiados y refugiadas vamos a ponerle el nombre a esta calle de ese pueblo, ¿no?, y de otros muchos, ¿no?
Muchas personas palestinas, sobre todo niñas palestinas, recibieron el nombre también de ciudades, de pueblos palestinos en estos años. De hecho, el mismo nombre en árabe de Palestina, Falastín o Filistín, es un nombre que recibieron numerosas niñas en Palestina, ¿no? De hecho, hay una compañera, una amiga de origen palestino, Rosa de Falastín Mustafa, que es diputada del Partido Socialista en les Corts Valencianes, que recibe ese mismo nombre de Palestina también, ¿no? Como ejemplo de lo que estábamos diciendo. Entonces, ha habido muchas formas de resistencia al pueblo palestino que hablamos en este libro y que humildemente yo creo que no es fácil encontrar, ¿no? Una historia también de las resistencias palestinas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y yo creo que es muy importante destacar esto, ¿no? Resistencia también en la poesía, también en el arte, resistencias de mujeres, resistencias en la poesía, en el arte, en la cultura, en el día a día, ¿no? Lo que hablamos ahora también mucho de resiliencia en la actualidad, la capacidad de superación de las circunstancias adversas, ¿no? Sí. Yo creo que además es una lección del pueblo palestino increíble, que solo se puede aprender si se viaja allí. Yo por eso lo recomiendo siempre. Porque, y esto ya más personal, ¿no? A veces lo cuento. Muchas veces aquí con los problemas que tenemos, que son muchos también, sí, pero hay veces que parece que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Sí. Como se suele decir popularmente, ¿no? Que vivimos con mucho estrés, con una preocupación enorme, y nunca sonreímos, ¿no? Muchas veces estos momentos nos ponemos nerviosos, antipáticos. Sí. Pues yo invitaría a muchas personas a ir a Palestina, porque ante la máxima adversidad, como vive el pueblo palestino bajo limpieza étnica, apartheid, ocupación militar, colonización, yo he visto más sonrisas que en ningún lugar. Yo he visto más hospitalidad que en ningún lugar. Y eso es una lección muy importante. Y tanto. Porque las personas que hemos estado allí, muchas veces que tenemos un problema aquí, pensamos en Palestina. Claro. Y podemos decir, esto no es nada. Sí. Esto lo superaremos. Fácilmente en Palestina han superado esto y muchísimo más. Y además con una sonrisa, con resiliencia, etcétera, etcétera. Eso es la causa de estar sometidos bajo el sistema y no tener nada más, como digo yo, las orejeras del burro que camina hacia adelante y no ve los laterales. Entonces es imposible que puedas comparar o puedas tener esa sensibilidad necesaria y esa práctica real de cuáles son las necesidades y cuáles son problemas y cuáles son situaciones. Efectivamente. Así es. Efectivamente. Y la verdad es que hay ejemplos también de resistencia y de resiliencia palestina recientes muy interesantes, ¿no? Desde mediados de diciembre de 2017, del año pasado, está siendo, ¿no? Está teniendo mucho eco mediático la figura de Ahed Tamimi, que es una niña palestina de 16 años que ha sido secuestrada, detenida y lleva, a día de hoy que estamos hoy, un mes juzgada por tribunales militares israelíes. Esto también es un elemento fácil de explicar del sistema de apartheid, ¿no? O sea, otro de los elementos que hemos dicho de por qué Israel es un estado de apartheid es porque las personas judías, para temas civiles, son juzgadas por tribunales civiles. En temas militares, por tribunales militares. Pero las personas palestinas bajo ocupación en los territorios del 67 son juzgadas en tribunales militares. Sí. Por no ser judías. Correcto. Esto es apartheid. Sí. Esto es tú por ser judío. Nada más que lo contemplan ellos, no lo contempla nadie más. Efectivamente. A nivel internacional, digo. Efectivamente, en ese sentido es muy fácil de describir y de ver que es un sistema de apartheid, ¿no? Y Ahed Tamimi, que pertenece a una familia muy luchadora, que es un símbolo, ya se ha vuelto un símbolo de la resistencia palestina. Hay vídeos de ella cuando era incluso más pequeña, enfrentándose, encarándose, ¿no? Al ejército israelí que invadía y que invade su pueblo Nabi Saleh cotidianamente, y que, por cierto, la familia Tamimi estuvo aquí en el País Valenciano hace año y medio, en verano de 2016. Orgullosamente y humildemente también trabajamos desde la organización Unadicum con la Diputación de Valencia, que lo hizo todo fantásticamente en ese sentido, para que tuviesen unas vacaciones en paz varios niños palestinos y varias niñas palestinas, y en este caso se encontraban niños y niñas de la familia Tamimi, y Ahed Tamimi estuvo en un campamento de Alcosebre, de Castelló, en la playa. No habían visto nunca la playa. Imagínate.
Y Ahed Tamimi ahora está en los principales medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Sí. Por tanto, tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas también en el país valenciano de nuestra solidaridad, de nuestro trabajo y de que hemos hecho a mucha gente, como también durante tantos tiempos, ¿no? Con el pueblo saharaui, ¿no? Claro. Otra causa también abierta y fundamental, ¿no? Y la ocupación. Y dejada de la mano por el Estado español. Efectivamente, dejada de la mano de la ocupación española y después la colonización española y después la ocupación marroquí. Entonces creo que es importante visibilizar también la solidaridad que estamos haciendo desde la población valenciana, ¿no? La administración pública adherida al BDS del mundo que abarca más población, la Diputación de Valencia. Ahed Tamimi, la familia Tamimi y la familia Al-Aqsa de Hashem de Hebrón, una situación también particular, extraordinaria, que ahora podemos hablar, terrible, también vieron la playa por primera vez aquí, en nuestra costa, y por tanto hay una gran solidaridad internacional, una resistencia rizomática que llamamos a veces de redes que hacemos la sociedad civil de sociedad a sociedad ver que seguimos siendo humanos, queremos ser humanos y seguimos siendo humanos en ese sentido. Que es nuestra base. Efectivamente. Que la desvirtualice no sé por qué. Y a mí me gusta mucho visibilizar también la resistencia de un pueblo de beduinos palestino que ha sido destruido, arrasado, derrocado sus estructuras de vivienda por las fuerzas israelíes a día de hoy más de 120 veces. Más de 120 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 120 veces el pueblo de Al-Araqib, que es su nombre, ha reconstruido su pueblo. Y lo seguirá haciendo. Claro. Eso es resiliencia y eso es resistencia palestina. Simplemente el derecho a la vida, el derecho a vivir en paz, el derecho a tener tu pueblo que sistemáticamente te es destruido, pero sistemáticamente tú lo reconstruyes. Entonces me parece que es un ejemplo de resistencia palestina, como otros que hemos mencionado también, pero especialmente profundo, interesante sí. para conocerlo también. La verdad que sí, muy profundo y por lo que estás diciendo, lo estamos relatando también a la hora de poner los nombres y de actuación también. Como tener siempre esa situación presente, como ese reconocimiento a la historia y al pasado y al sufrimiento que están pasando actualmente, pero que no olviden que lo llevan impregnado en sus cuerpos, en su sangre, en su vida, y es algo que llevan consigo, y aparte ese respeto y ese amor por continuar siempre llevándolo en el pensamiento y en el recuerdo continuamente, ¿no? Que es una manera, como dices tú, de esa revolución silenciosa, simbólica, pero tan necesaria también a la vez, ¿no? Te voy a relatar por lo que has dicho que de Ahed Tamimi, ¿no? Una noticia que se ve por lo que hemos podido relatar, tú nos confirmarás. Primer asesinato en 2018 cometido por Israel en Palestina, un joven tenía 17 años, Musaf Firas Al-Tamimi, no sé si es familia también. Es que en la zona de Nabi Saleh casi todo el mundo se llama Tamimi. Ah, Tamimi, ¿no? Sí, sí, vale, sí. Entonces los lazos de familia extensa que existen en Palestina, el Hamula que se llama, sí que se puede considerar familia, pero en los términos hegemónicos que aquí utilizamos de familia más nuclear, no tanto, pero bueno, como lo consideramos, sí, también es un Tamimi. Sí. Vale. En ese sentido también puedo decir que la situación que están viviendo es porque, claro, hay una movilización totalmente de chiquillos y chiquillas jóvenes que perciben la situación que están viviendo y a lo mejor esa, digamos, ignorancia como chiquillos o chiquillas hace ser mucho más valiente de enfrentarse ante los militares en las zonas de confluencia, de paso, digamos, o de limitación que han creado ellos, que hay que matizarlo todo, que esos detalles son importantes, porque si no nos damos las cosas por hecho y eso no es así, ¿no? Pero también como actualmente, según datos de Abdamer, 300 niños y niñas palestinas están en cárceles, en prisiones y centros de seguridad, 75 de ellos en Jerusalén Este, ciudad en la que se encuentran especialmente desprotegidos por el auge de la colonización y la violencia. ¿Qué está pasando con las y los menores? Porque claro, estamos hablando de Ahed Tamimi, en este caso no, pero es que estamos viendo que no es un caso puntual, está mucho más extendido de lo que parece, ¿no? Y eso también tiene que ser consciente de lo que es a nivel internacional, ¿no? Sí, esto es un tema muy importante y hay una violación sistemática de la Convención de los Derechos del Niño por parte del Estado de Israel, ¿no? Hay que tener en cuenta que de media, prácticamente todos los días o casi todos los días, se producen detenciones
que a veces se denominan secuestros porque no hay garantías suficientes desde una potencia ocupante de apartheid hacia el pueblo ocupado y bajo colonización, de que esas detenciones se realizan en línea, ¿no?, con los derechos fundamentales de este caso de los niños. Se producen varias detenciones o secuestros cada día de niños y niñas palestinos. Uf. Y esto casi nunca es noticia. No, esto es fundamental. Esto es fundamental. Además, en ocasiones se entra de madrugada en las casas palestinas a llevarse a los niños o las niñas. Otras veces se entra de madrugada en casa de los niños y niñas palestinos, de las familias palestinas, a hacer fotos a los niños. Esto, por ejemplo, está en vídeos de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem. La organización israelí de derechos humanos B'Tselem en ocasiones da cámaras a personas palestinas para que graben su día a día. Y en algunos de estos vídeos podemos ver cómo el ejército israelí entra de madrugada, entra de noche en las casas palestinas para hacer fotos a los niños y las niñas. Claro, esto es una forma de microocupación, de intentar destruir, ¿no?, esa mentalidad de dignidad, de humanidad, de resistencia, día a día, así, durante décadas. Claro. ¿De acuerdo? Durante décadas. La invasión de la actividad de la vida particular de cada uno. Efectivamente, y estas detenciones que se producen, que pueden durar horas o días o semanas, ¿no? Ahed Tamimi lleva un mes detenida, hace poco salió también otra chica menor de edad palestina que ha estado 7 meses en las cárceles israelíes. Anteriormente una chica de 12 años palestina estuvo en las cárceles israelíes también varios meses. Entonces hay que tener en cuenta que es una situación terrible respecto a los menores y las menores de edad. Y el último dato que aparte de que hay ataques específicos a escuelas de la UNRWA, de la Agencia de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas Palestinas, universidades palestinas que son atacadas, pueblos, por ejemplo, también con personas palestinas que han venido aquí a Valencia del campo de refugiados y refugiadas de Aida, en Belén, en la ciudad palestina de Belén, que han venido aquí a Valencia, estuvieron a finales del año 2016. En ese campo es el lugar del mundo, según un último informe, donde más se gasea, donde más se lanzan gases lacrimógenos. De hecho, hay vídeos incluso que en la página de BDS País Valencià, que aprovecho para difundir, página de Facebook, página de Twitter, BDS País Valencià, la página de todo el movimiento BDS del Estado español, que se llama boicotisrael.net. Y si damos boicotisrael.net/productos, podemos ver los productos, las marcas, las empresas que el movimiento BDS llama a boicotear de manera preferente, como por ejemplo la empresa de electrónica e informática HP, que conocemos, dátiles producidos en colonias israelíes y muchos otros productos que podemos ver ahí. Pues en el campo de refugiadas y refugiados de Aida en Belén hay vídeos también donde se ve a camiones, a jeeps militares israelíes con altavoces enormes que dicen: os vamos a gasear hasta la muerte. Os vamos a gasear hasta que no podáis vivir. Hay pintadas de colonos israelíes en Hebrón, por ejemplo, donde se puede leer en inglés "Gas the Arabs", gaseemos a los árabes, que también recuerda a otras cosas de gas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, de hecho hay un documental muy reciente que se llama Gas the Arabs, precisamente, que todavía no lo he visto, pero que viendo el tráiler y sabiendo que lo hace, recomiendo, ¿no? La verdad que vamos a coger y vamos a hacer la divulgación pertinente al respecto. La documentación hay que hacerla extensible para ser conocedores todos y todas, si no llegamos a ningún sitio. Efectivamente. Entonces, yo creo que la situación de la infancia, y como iba a decir, la infancia palestina es terrible. Y un dato, ¿no?, de un informe que hubo hace unos meses, que registró que casi 3.000 menores de edad palestinos, casi 3.000 niñas y niños palestinos, han sido asesinados por el ejército israelí, por las fuerzas israelíes y colonos, desde el año 2000. Madre mía. Entonces ha habido personas que han hablado de un infanticidio de los menores de edad palestinos. Total. Por la especial violencia ejercida cotidianamente
y en episodios como las masacres de Gaza, de estos casi 3.000, más de 500 fueron los bombardeos masivos de verano 2014 contra la infancia palestina, ¿no? Por eso es tan importante también símbolos como el de Ahed Tamimi, que representa tantos y tantas niñas y niños que están encarcelados en cárceles israelíes, que han sufrido la propia muerte o la pérdida de algún familiar, ¿no? Que es gran parte de las familias palestinas. Yo la verdad, con lo que nos estás relatando, nos estás detallando y en tanta profundidad y tan bien desarrollado, la verdad sea dicha, que es un placer, porque yo ante este tema soy conocedor livianamente, digamos, la base, ¿no? Está claro que se están vulnerando los derechos humanos constantemente, que hay una invasión por parte de los judíos sionistas, los sionistas, mejor dicho, dentro del pueblo judío, ¿vale? De invadir, de colonizar el pueblo palestino en decremento de sus libertades y el sometimiento que están sufriendo continuamente, y sobre todo de revalorizar y ensalzar esa capacidad de sufrimiento, de reponerse ante la diversidad y la defensa de sus valores, de sus principios, digamos, de sus raíces, ¿no? que hacen que sean todavía ahí, porque yo realmente, fríamente, viendo la situación que está pasando, yo igual ya estaría muerto, lo más seguro, ¿no? Yo allí lo más seguro que estaría muerto, porque no entra en mi cabeza esa capacidad de tener que soportar tanta injusticia y tanto abandono por parte a nivel internacional, pero ya el sometimiento diario las 24 horas del día, lo que nos estás relatando es muy fuerte. Cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad se tienen que poner los pelos como escarpias, la verdad sea dicha, y en ese sentido pues es un placer, y decirte que tienes las puertas abiertas para cuando quieras a venir a relatar tanto en este tema, que podemos estar 3 y 4 programas hablando de ello, visto lo visto, porque es mucho más profundo de lo que parece, y sobre todo matizándolo y determinándolo para que la gente tenga una idea mucho más clara y más concreta, que no sea un estereotipo corsetado como se ha estado muchas veces a nivel social, y que muchas veces te promulgan para que tú te hagas esa idea propia, cuando realmente no es así, lo estamos viendo, y de la manera de expresar y de la manera de detallar y de trasladar la situación, y visto el estudio así de profundo y a lo largo del tiempo, ole. La verdad que no me puedo decir es ole, y que se haga extensible este proclamo y esta difusión mucho más allá, ¿no? Ya vamos a ir terminando el programita, pero ante todo agradecerte, y reitero la invitación a hacer cualquier programa otra vez, como también podemos hacerlo de la ley de memoria histórica. También somos sabedores, también eres un profundo estudioso de la ley de memoria histórica, también de la situación en Valencia, de la Segunda República como capital de la República Valencia, ¿no? Que ya iremos celebrando, y la verdad que será un placer poder compartir contigo y que nos enseñes a todas y a todos mucho más de lo que sabemos, que realmente no es nada. Hablando pronto, claro y raso, ¿no? Seguro que sí. Ahora sí, lo que me gustaría, que para terminar ya, que nos lanzaras un mensaje a cámara, porque normalmente siempre lanzo yo un mensaje, pero en este sentido tú tienes mucho más argumentos, mucha más capacidad, mucha más sensibilidad, visto lo visto, que yo pueda tener para lanzar un mensaje en este respecto y este referente. No lo tengo preparado, ¿eh? Entonces no sé qué puede salir, esto es importante. Pues, nada, todo tuyo. Bueno, simplemente agradecer a las espectadoras y los espectadores el haber aguantado el programa. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, y simplemente animar a la gente a que conozca nuestro libro, a que conozca la historia de Palestina, que conozca Palestina y el pueblo palestino, porque, como hemos dicho, es una lección de vida, de dignidad, de humanidad increíble. Y también animarla a que conozca y apoye el movimiento BDS. Volvemos a decir, BDS País Valencià, Facebook, Twitter, boicotisrael.net, bdsmovement.net, porque ahora mismo es la mayor coalición de la sociedad civil palestina. Lo que pide el pueblo palestino para solidarizarnos con su causa, y que simplemente se cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos, ¿no? Porque en el fondo de lo que se trata es simplemente de que el pueblo palestino tenga derecho a tener derechos. Muchas gracias. Ni más ni menos, así es. Nada, por terminar, decir que no lo hemos dicho, ¿dónde pueden adquirir el libro? Bueno, el libro se puede encontrar en internet. Si ponemos Existir es resistir, el libro en internet se puede encontrar en numerosas plataformas. No quiero promocionar ninguna, ¿no? La única que promociono es la de la editorial, que es la editorial Comares.
La editorial Comares, Existir es resistir. Si ponemos esto en internet podemos comprar el libro online y pueden llegarnos. Y después también está en bastantes librerías, que eso depende, claro, de cada librería si ha querido tenerlo, ¿no? En la ciudad de Valencia yo sé que está en varias, pero en internet se puede adquirir fácilmente también. Y decir lo último, que también estamos trabajando en otro libro. En otro libro que intentaremos que salga este año, con cuestiones también variadas, más de actualidad, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, que sepáis que estás invitado, ¿de acuerdo? Claro que Jorge, sí. un placer Gràcies, i a servir, gràcies. Moltes gràcies a tots i hasta el nou programa. Bona nit. Bona nit.